Muy buenos días a todos, como decía hace un momento, y sobre todo muchas gracias por asistir a este webinar. Muchas gracias también a To Technology por organizarlo y por invitarme a participar. To es un business partner de IBM con el que ya hemos trabajado en numerosos proyectos y son de nuestra total confianza. Ellos están especializados en mantenimiento de sistemas, gestión de infraestructuras, base de datos, servidores de aplicaciones, SAP, etcétera, tanto de forma local como en la nube, que es lo que nos trae hoy aquí. Cada día escuchamos más oír hablar de cloud computing, todo está en la nube. Seguramente todos tenemos una idea de más o menos qué es esa nube, pero ¿cómo nos afecta? ¿Cómo de extendida está? Y sobre todo, ¿cómo puedo sacarle provecho? Soy Manuel Daza, especialista comercial de plataforma cloud de IBM. Trabajo desde Dublín y tengo clientes o trabajo con clientes de toda Europa, aunque debido a que soy español, pues sobre todo me centro en el sur, España, Francia, Italia, Portugal, Israel, Grecia, pero vamos, lo que aporta esto es que veo casos de diferentes países, veo cómo está avanzando el cloud en un país, cómo está avanzando el cloud en otro, y puedo compartir experiencias y ver cómo estamos trabajando a un nivel internacional, lo cual pues siempre aporta. Decía en mi anterior pregunta, ¿qué es el cloud? ¿Cómo de extendida está? ¿Cómo puedo sacarle provecho? Etcétera. Todos llevamos muchos años usando los correos de Gmail, de Hotmail o de Yahoo, por mencionar algunos. También nos comunicamos a través de Microsoft Messenger hace bastantes años ya, que luego dio paso a Skype, y ahora sin ninguna duda WhatsApp es el rey de todo. También compramos en eBay, compramos en Amazon y usamos PayPal para pagar. Y cuando tenemos que guardar nuestras fotos, por ejemplo, o nuestros documentos, pues no tenemos ninguna duda a la hora de localizarlos o de almacenarlos en Google Drive, en Dropbox, en OneDrive. Pero también, si vamos un paso más allá, estamos actualmente ya viendo películas y series a demanda con servicios como Netflix o, por supuesto, usamos YouTube no solo como para ver vídeos, sino incluso como buscador. Eh, y por último, pero un paso por delante, casi que diría, están todas las redes sociales. Facebook, Pinterest, Twitter, Tumblr, Instagram, YouTube de nuevo, son las reinas de nuestra actividad hoy en día. Estos que he mencionado pues son algunos ejemplos de aplicaciones que están en la nube y por supuesto todos tenemos muy claras las ventajas. Podemos acceder desde donde queramos. No tenemos dependencia de usar un dispositivo u otro, es decir, son independientes del dispositivo que estemos utilizando. También podemos ver de forma inmediata los cambios que se realicen o podemos incluso cambiar nuestra suscripción. Podemos pasar, si nos vamos, por ejemplo, si miramos, por ejemplo, Dropbox. Podemos pasar de un servicio gratuito a un servicio de pago de una forma muy flexible o si usamos Skype podemos cargar minutos para llamadas internacionales o Netflix. En cualquiera de estos casos tenemos una flexibilidad total para adaptarnos a lo que necesitamos en cada momento. Pero también estas aplicaciones en la nube suponen una reducción de costes. ¿Cuánto costaban antes las llamadas internacionales que mencionaba hace un momento que podemos hacer con Skype? ¿O cuánto costaba alquilar películas cuando íbamos al videoclub? Por el precio prácticamente de lo que pagamos en Netflix en un mes, antes podíamos alquilar 2 o 3 películas, no más, y ahora tenemos cantidad. Si pensamos en el email, ahora tenemos muchísimos gigas disponibles en nuestro buzón de email, pero tal vez recordéis hace 15, 20 años, un poco más, cuando se empezó con internet y empezábamos a tener email, etcétera, nuestro proveedor nos solía dar un buzón de correo, pero por lo general era bastante pequeñito. ¿Cuánto costaba para una empresa o para un autónomo, una pyme, para cualquiera, cuánto costaba montar un servidor de correo que tuviera una capacidad mayor? Durante años, incluso décadas, como decía hace un momento, la tecnología ha estado muy por delante en las empresas. Primero se desarrollaba, primero se ponía en práctica en las empresas y luego ya llegaba a la vida personal. Pero ahora no.
ahora hemos dado un cambio, hemos avanzado y en los últimos años hemos visto cómo el uso personal de la tecnología ha adelantado al uso en las empresas y eso es lo que va marcando el ritmo a seguir. Así han surgido tendencias como el Bring Your Own Device, el famoso BYOD, por ejemplo, porque los smartphones, los teléfonos que teníamos en casa eran bastante mejores que el Nokia o que el BlackBerry que nos estaban dando en la empresa, en el trabajo. Y a la vez hemos ido forzando esa adopción de herramientas colaborativas sobre todo, porque la vieja forma de trabajar que tenemos en las empresas nos choca demasiado con lo que estamos acostumbrados al funcionamiento de redes sociales, la habilidad de poder compartir, la flexibilidad que comentaba también, etcétera. Vamos a quitar. Ya. Entonces, si aplicamos este mismo esquema al mundo empresarial y pasamos de la aplicación a infraestructura, tendríamos este otro esquema, en el que independientemente de cómo se conecten los usuarios, desktop, laptop, o sea, portátil, sobremesa, desde un móvil, desde una tablet, etcétera, podrían tener acceso a los servidores que están alojados en los que se alojan las distintas aplicaciones, quería decir. De esta forma, si ahora tenemos nuestras instalaciones, máquinas físicas o virtuales ejerciendo de servidores de archivos, de correo, de web, un Active Directory, a ver un momento, se ha adelantado esto demasiado. Voy a ir pintando que sea más fácil. Decía que los usuarios se pueden conectar desde cualquier manera. Pueden estar usando ordenadores portátiles o de sobremesa en la oficina o pueden estar conectándose en remoto incluso desde sus teléfonos móviles y van a poder acceder a todos esos servidores, ya sean virtuales o sean físicos o sea simplemente almacenamiento, que nos estén proporcionando todos los servidores que queramos, servidor de correo, servidor de página web, servidor de telefonía, servidor de impresión, lo que necesitemos en cada caso. Tras las dos diapositivas que acabamos de ver, está claro que el concepto de cloud es muy amplio. Desde IBM, por nuestra parte, tenemos una visión muy completa del cloud para poder proporcionar a nuestros clientes el servicio desde la base, desde lo más bajo que sería la infraestructura hasta lo más alto que sería la solución completa. Pasando pues por la plataforma como servicio que está pensado sobre todo para desarrolladores o el software como servicio que sería la aplicación empresarial de soluciones o de software como hemos visto, pues como por ejemplo Facebook o como sería por ejemplo el correo de Gmail o Dropbox, etcétera. Pero además, o sea, no solo proporcionamos la solución desde la infraestructura, desde lo más bajo de la infraestructura hasta la solución completa, sino que IBM apuesta por tecnologías abiertas como pueden ser OpenStack, como puede ser Cloud Foundry, como puede ser OpenPower, que es una variación abierta de tecnología abierta de nuestros servidores Power, perdón, o como los contenedores Docker que están ahora tan en boca de todos. La idea de todo esto es evitar lo que se suele conocer como el vendor locking, es decir, me empiezo a trabajar con un proveedor porque funciona muy bien para mí, lo voy adaptando, me voy adaptando yo a él, pero llega un momento en que estamos tan mimetizados que no puedo salir de ese proveedor, que a lo mejor tengo una necesidad extra que con otro proveedor o con otro fabricante o con otra solución cumpliría mucho mejor, pero no puedo atenderla porque estoy bloqueado, porque ya he adaptado tanto mi solución y mi forma de trabajar a este proveedor que no puedo integrar otro. Entonces, esto, como sabemos, históricamente ha pasado con muchos proveedores, con muchas soluciones, tanto de hardware como de software, pero hoy en día la idea es tener la flexibilidad. No tiene sentido movernos al cloud porque tenemos flexibilidad de crecer o de decrecer según nuestras necesidades o requisitos de cada momento. Si luego resulta que ahora tengo que moverme a otro lado, tengo que hacer cierto cambio en mi infraestructura, por ejemplo, y no puedo hacerlo porque estoy bloqueado con un único proveedor. Entonces, mediante la adopción de estas tecnologías más abiertas, lo que queremos también, lo que pretendemos desde IBM es sobre todo
facilitar una adopción de un cloud híbrido. Es decir, poder diseñar nuestra propia infraestructura en la que según necesitemos podremos tener servidores físicos, servidores virtuales, servidores en la nube, servidores en nuestras instalaciones, pero que todo a la vez esté trabajando como una única infraestructura o como una única unidad. Yo, como decía hace un momento, soy especialista en la parte de plataforma, en la parte más baja, en la parte de infraestructura, y es lo que vamos a ver hoy, la parte de infraestructura como servicio. Por último, por complementar el titulito o el subtítulo que he puesto aquí que estoy bordeando ahora, as a service. Hoy en día todo tiende a ser as a service. Hoy tenemos la infraestructura como servicio, tenemos la plataforma como servicio, el software como servicio, el business process como servicio, la solución, todo lo queremos como servicio y es la forma en la que estamos orientando también cada vez más la forma de trabajar. Llegamos ya pues a un momento o a una parte un poco más técnica o que entramos un poco más en detalle en estos de nuestra oferta. Decía hace un momento que IBM intentamos dar una visión más completa, o una oferta más completa para toda la parte de as a service, para toda nuestra oferta de cloud computing. Centrándonos en la infraestructura como servicio, tenemos que somos de los pocos proveedores, por no decir casi los únicos, en ofrecer tanto máquinas virtuales como máquinas físicas. Y cuando digo máquinas físicas, no me refiero, como hacen otros proveedores, a un servidor dedicado, que es lo que nosotros llamaríamos máquina virtual privada. Un servidor físico es un servidor en el que vosotros como clientes me diríais, quiero este procesador, el Intel Xeon Sandy Bridge o el Ivy Bridge 4620V3 o el 4690V2, el procesador concreto que vosotros queráis, pero luego vamos a poner también la memoria concreta que vosotros necesitéis, el tipo de disco duro que necesitéis, el tipo de red que necesitéis, es decir, no vamos a ajustarnos como hacen otros proveedores, no vamos a quedarnos con camisetas de distintas tallas. Nosotros vamos a hacer el diseño de cada máquina, física o virtual, a la medida de lo que necesite el cliente. Entonces, si empezamos con las máquinas virtuales, pues podríamos elegir entre una máquina en un cloud público o una máquina en un cloud privado. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? En la máquina en cloud público, que es la que ofrecen la mayoría, como puede ser en Amazon, Google, Microsoft, Rackspace, etcétera, vamos a estar compartiendo los recursos físicos de esos servidores con otros clientes que no conocemos y vamos a estar totalmente seguros, pero los vamos a estar compartiendo, con lo cual el uso que ellos hagan puede afectar al rendimiento que podamos tener nosotros en nuestros servidores. Sin embargo, si cogemos un cloud privado, vamos a ser los únicos utilizadores o únicos usuarios de esos recursos físicos, de forma que vamos a tener un mejor conocimiento de qué rendimiento podemos esperar de la máquina. Es decir, vamos a saber que si nosotros le damos mucha caña a un servidor puede impactar en otro de los servidores que tengamos, pero si solo estamos usando uno vamos a tener pues toda la potencia física. Y en ambos casos podemos coger tanto servidores o tanto tarifa por horas como tarifa mensual. Pasando a los servidores físicos, decía hace un momento que podemos elegir con detalle pues todo el hardware que queramos incluir. Podemos elegir también que sea pago mensual o pago por hora y podemos incluso añadir dos tarjetas GPU, dos tarjetas de unidad gráfica de procesos, NVIDIA, para proyectos de gaming o para proyectos de computación de alto rendimiento o como por sus siglas en inglés, High Performance Computing. Por último, tenemos la opción de crear clouds privados, no una máquina virtual privada, sino un cloud privado completamente. Podemos usar cuatro hipervisores diferentes, el VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix Sign Server o Parallels Virtuoso, y podemos construir nuestro propio cloud en el que vayamos destinando nuestros recursos, creemos nuestra red completamente, creemos todo a nuestra medida, independientemente de nuestras necesidades o dependiendo de nuestras necesidades en cada momento.
En cuanto a las opciones de almacenamiento, pues tenemos tanto local como en red y puede ser SATA, SAS, disco de estado sólido, SSD, y en red puede ser pues SAN, NAS, SCSI, etcétera. Y también, por último, opciones de almacenamiento masivo, basándonos en rendimiento como sería el Quantastor, o basándonos en precio o primando el precio como serían los Object Storage. Otro de los aspectos que nos da un punto extra o un punto fuerte extra sería que nuestro servicio, nuestra infraestructura se basa totalmente en una caja de herramientas, por decirlo de alguna manera, que son nuestro gran número de APIs. Actualmente ya se han superado las 3.500 APIs y dan acceso a, ahí pongo 180 servicios, pero por decirlo de otra manera serían a todos los servicios que están disponibles desde el portal. Es decir, mediante estas APIs, que son aplicaciones o son llamadas de aplicación, podemos ejecutar todas las funciones sin necesidad de pasar por el portal. ¿Qué sentido tiene esto? Pues imaginad que tenemos, por ejemplo, ya nuestro panel de control desde donde gestionamos toda la infraestructura de nuestra empresa, y ahora contratamos algunas máquinas en cloud con IBM SoftLayer, por ejemplo. No tendríamos que pasar por el portal de usuario de SoftLayer para decir provisiona otra máquina más, quita una máquina o cambia la configuración de esta, etcétera. Podríamos, a través de estas APIs, integrar las APIs en nuestro panel de control, en nuestra aplicación que ya estamos usando previamente, y esos cambios en la configuración, esos provisionamientos o desaprovisionamientos se efectuarían de forma automática, como podría ser, por ejemplo, reglas de autoescalado. Estas APIs tienen una documentación completa, tienen códigos de ejemplo, tienen mucho soporte, y está todo reflejado en lo que llamamos la SoftLayer Development Network, que es donde tanto usuarios de SoftLayer como desarrolladores de SoftLayer van compartiendo pues nuevas APIs que van programando, nuevos casos de ejemplo, nuevos códigos, etcétera. Además, está disponible en numerosos lenguajes de programación. Si tenemos Perl, tenemos Python, tenemos C++, etcétera. O sea, se pueden controlar todo y podemos utilizar el lenguaje de programación con el que más cómodos nos sintamos. Siguiendo con los puntos fuertes de nuestra oferta, cabe destacar sin duda nuestra red privada. Todos los data centers de SoftLayer están conectados por una red que es privada, es únicamente, o sea, es privada y es global porque cubre todo el mundo. Esta red solo la utilizamos usuarios y clientes de SoftLayer, de IBM SoftLayer, y es de fibra oscura o fibra negra que va a 40 gigabits por segundo. De forma que esto aporta dos puntos extra. El primero sería de rendimiento, porque evidentemente no estamos utilizando la internet pública para transmitir nuestros datos o para trabajar, etcétera, sino que estamos utilizando una red privada que está optimizada y que solo se usa para trabajar. Y en segundo lugar, es un nivel extra de seguridad, puesto que para que cualquiera accediera a nuestros servidores tendría que acceder primero a la red de SoftLayer, que está ya de por sí ya inicialmente está protegida. Ojo aquí, porque aunque nosotros tenemos protegida nuestra red, el propietario, por decirlo de alguna manera, de los servidores seríais cada uno de vosotros, por lo que si vosotros en vuestros servidores dejáis vuestros puertos abiertos, en caso de que alguien esté escaneando los puertos que están abiertos y encuentra un puerto abierto y acceda a vuestro servidor, sería vuestra tarea o vuestra responsabilidad proteger esos puertos, bien mediante reglas, mediante IP table o mediante un firewall o mediante un IPS o en función de las cargas de trabajo o de los servicios que estéis desarrollando, poner unas soluciones u otras. Aquí en la imagen que tenemos en pantalla podemos ver los 46 centros que tiene SoftLayer a nivel mundial, como decía, todos conectados por esta red, y aparte, además de los data centers, tenemos lo que llamamos puntos de presencia o POP, las bolitas rojas, que son en lugares en los que no hay un data center o no hay un data center cercano. Se ofrece en muchas ocasiones
un acuerdo con un proveedor de telco para acceder más rápidamente a la red de SoftLayer. Por hacer una pequeña comparación, aquí tenemos entre SoftLayer, Amazon y Azure, Microsoft Azure, las diferencias a niveles de presencia tanto en Europa como en el resto del mundo. Se me ha olvidado borrar. Ay. ¿Qué más ventajas tiene esta red? Para empezar, está organizada, nosotros solemos llamarla triple arquitectura de red, porque aunque es una red privada, tiene la misma arquitectura que tendríamos en Internet. Es decir, tendremos nuestra red pública, tendremos nuestra red privada y tenemos una interfaz o una red de gestión. Además, para simplificar todo esto, en todos los data centers de forma similar están organizadas la red privada con cables azules, la red pública con cableado rojo y la red de gestión con cable verde. Y para dar un salto más o un punto más de ventaja, tanto la red pública como la red privada tienen doble interfaz, lo que significa que podemos o usarlas independientemente una y otra o usarlas complementariamente. El caso de usarlas independientemente sería, por ejemplo, decir, pues dejo un segmento de red para trabajar de cara al público y el otro segmento para hacer backups de la máquina, por ejemplo. O en caso de sufrir de estar notando que tengo un ataque, corto uno de estos segmentos de red y dirijo todo el tráfico a través del otro, de forma que siempre tengo accesible este servicio, tanto para la parte pública como para la parte privada. Aparte está integrado de forma nativa el IP versión 6, tenemos acceso gratuito mediante VPN a la red de gestión y por supuesto tenemos una gran cantidad de opciones para gestionar la seguridad, balanceadores de carga, firewalls, IPS, Direct Link, etcétera. Yendo un poquito más al detalle en la parte de la seguridad, ya he mencionado la primera ventaja, que sería la triple arquitectura de red, es decir, público, privado y de gestión. A continuación, tenemos integrados los servicios de DNS, tenemos disponibles servidores servicio de balanceo de carga tanto de forma local, que sería dentro del CPD, global entre distintos CPD que cubrirían todo el mundo, o incluso podríamos poner un appliance Citrix NetScaler en el que vosotros ya configuraríais todas las reglas y determinaríais la forma en que funcionaría. Además tenemos una red de distribución de contenido o Content Delivery Network en el que contamos con 27 nodos y la información se va replicando automáticamente en los distintos nodos en función de la localización geográfica de quienes quieran acceder a esa información. En cuanto a opciones de firewalls, pues tenemos tanto firewall por software como firewall por hardware y los tenemos tanto compartidos como dedicados. ¿Qué diferencia habría entre uno y otro? Pues por ejemplo, firewall por software tendríamos las reglas IP tables, el firewall que puede venir incluido en Linux o en Windows. Firewall compartidos sería un firewall que es un appliance, es hardware, pero en el que se van compartiendo o se va contratando por ancho de banda. Es decir, si el firewall tiene una capacidad total, no sé, de 1 giga o de 10 gigas, de gigabits por segundo, pues yo a lo mejor puedo haber contratado 100 megas o 500 megas y el resto del espacio de ancho de banda que puede gestionar ese firewall irá dedicado a otros clientes. Evidentemente, si estoy contratando un firewall compartido, no voy a tener tanta capacidad de gestión de reglas, etcétera, como tendría si tengo un firewall dedicado o incluso un appliance únicamente para mí. Tenemos también sistemas de protección de prevención de intrusiones, IPS, gracias a McAfee y a Fortinet, y lo mismo con antivirus, protección malware, anti-spam, etcétera, también con McAfee. Y de forma nativa tenemos la gestión de certificados SSL también. En cuanto a cumplimiento normativo, pues he indicado aquí unos cuantos logos de diferentes
normativas o diferentes compliance a nivel mundial. Los más interesantes o por los que más suelen preguntar, sin duda, PCI para métodos de pago con tarjeta, Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS, Cloud Security Alliance, ISO 27001, y aunque no aplica en Europa, pero sí se toma como referencia el que tiene que ver con los datos de carácter sanitario o de carácter de la salud, sería el IPA norteamericano. Entonces, con todas esas normativas somos cumplidores en la parte que se refiere al proveedor de servicio. Es decir, mencionaba antes que como nosotros somos los proveedores de la infraestructura, el propietario de la infraestructura o el usuario de la infraestructura es quien tiene total control sobre, por ejemplo, la gestión de los puertos, la gestión de la información, configuraciones, etcétera. Con lo cual, si por ejemplo estamos pensando en cumplimiento con la normativa PCI DSS, nosotros podríamos cumplir hasta el punto 2, 3, 4, que es el control, el acceso físico, el acceso a los servidores, el acceso a los medios de seguridad, etcétera. Pero luego, en cuanto a si la información tiene que estar encriptada, si tiene que haber distintas zonas para los distintos servicios, etcétera, eso ya sería responsabilidad de cada usuario. Mencionaba antes los tipos de servidores que podemos tener en SoftLayer y decía que principalmente tenemos dos tipos. Por una parte tenemos los servidores físicos, que serían lo que nosotros llamamos bare metal, y por otra parte tenemos los servidores virtuales o máquinas virtuales. Dentro de las máquinas virtuales ya expliqué que podemos tenerlas como cloud público o como cloud privado. La ventaja de los servidores físicos, por ejemplo, es que somos nosotros los que podemos decir si vamos a querer hipervisor o no. Es decir, nosotros vamos a tener todo el hardware a nuestra disposición y a continuación yo voy a poder decir, bueno, pues como voy a poner una base de datos o voy a poner un software o un servicio que es que necesita mucho rendimiento, no voy a poner ningún hipervisor, sino que voy a estar ejecutando directamente esta aplicación directamente sobre el hardware. Pero también podemos tener la opción de decir, bueno, pues virtualizo y creo yo mis propias máquinas virtuales. En cuanto a los hipervisores, pues podemos seleccionar, como indicaba antes, 4 disponibles: VMware, Hyper-V, SaintServer o Virtuoso. Y a continuación, pues ya podríamos desarrollar nosotros la infraestructura que quisiéramos. La disponibilidad de estos servidores físicos está entre 20 minutos y 4 horas. 20 minutos si cogiéramos los servidores más habituales y 4 horas si quisiéramos uno que ya necesitara a lo mejor una GPU o necesitara más cores o más memoria, etcétera. En cuanto a cores, memorias, pues aquí he puesto algunos datos. Hasta 3,5 GHz, 48 cores y 3 terabytes de RAM por servidor. En cuanto a las máquinas virtuales, muy interesante o muy importante decir que no hacemos sobresuscripción de recursos, no hacemos overbooking. Es decir, si nosotros hemos dimensionado que entran 3 máquinas o que entran 5 máquinas, vamos a meter o 3 o 5, no vamos a meter ninguna más. Por mucho que pensemos que nuestros servidores van a usar más o menos, como sería el caso, por ejemplo, con Amazon, que muchas veces tienen un rendimiento inferior y se debe a que están provisionando más máquinas de la cuenta, con lo cual venden a más clientes de la cuenta. Máquinas virtuales podemos contar con hasta 56 cores y 242 GB de RAM, con una velocidad mínima garantizada de 2 GHz, que en los data centers más nuevos llega hasta más o menos 2,5 GHz garantizado por core. La disponibilidad de estas máquinas es tan solo en unos minutos y la relación de cores físico-virtual es de 1 a 2, es decir, un core físico daría lugar a 2 cores virtuales, con lo cual ahí tenemos también un extra de potencia. Esta tabla no voy a entrar mucho en detalle porque ya he mencionado algo antes, pero sería un poco más al detalle toda la diferente oferta que tenemos en la parte de almacenamiento, es decir, incluida en el servidor o dentro del servidor de forma local, de forma accesible por la red, o por último Object Storage, y ahí ya tendríamos los diferentes tipos de almacenamientos que podríamos seleccionar en función del rendimiento que necesitáramos, del coste que quisiéramos tener, de las características de IOPS o de accesibilidad o de lo que necesitáramos.
Vamos ya un poco más a la mica, que suele ser algo de lo que por lo general interesa a muchos clientes, que es, me quiero mover al cloud, ¿qué puedo ver o qué necesito saber en comparación con otros? Porque ahora mismo estoy estudiando diversos proveedores y quiero saber cuál es el mejor para mí, etcétera. Yo no puedo decir directamente que el mejor sea IBM SoftLayer, porque habrá cosas en las que somos los mejores, pero habrá otras cosas en las que Amazon, Azure o el proveedor local sea mejor. Entonces, para mí, y lo digo sinceramente, lo más importante es dar respuesta a lo que realmente el cliente está pidiendo o está necesitando en cada caso. Por lo que yo sí puedo hacer desde mi punto de vista o desde mi posición de especialista en esta tecnología es dar las herramientas y explicar los puntos clave a la hora de analizar. Entonces, por ejemplo, a la hora de diferenciar o de evaluar las diferencias entre unos proveedores y otros, y aquí he tomado otros dos con los que más solemos competir como referencia, es evaluar en las cosas que algunos están incluyendo y que y que con otros vas a tener que pagar. ¿Por qué? Pues porque luego vemos facturas que empiezan siendo de 100 y acaban siendo de 130, 150, 180, etcétera. Dólares, euros, como queráis verlo. Eso se debe a que hay o costes ocultos o cargos que figuran como opcionales, pero al final los tienes que usar sí o sí. Entonces, por ejemplo, nosotros solemos empezar por el tráfico, hablando del tráfico. Con SoftLayer ya decía al principio que tenemos una red privada global, y una de las cosas, una de las ventajas que nos permite es tener un tráfico totalmente gratuito dentro de esa red. Es decir, si nosotros tenemos servidores en Europa y tenemos servidores en Asia o tenemos servidores en Estados Unidos o en Sudamérica, donde sea, todo el tráfico que tengamos entre unos servidores y otros por dentro de esta red privada es totalmente gratuito, ilimitado. De forma que podemos tener un servidor en París y un servidor en Ámsterdam y hacer backup o hacer disaster recovery o hacer lo que necesitemos sin tener ningún problema, sin tener ningún coste en la parte de tráfico. Por supuesto, todo el tráfico de entrada es gratuito, como pasa con otros proveedores, y del tráfico de salida, cada servidor físico incluye 500 gigas por mes y cada servidor virtual incluye 250 gigas por mes. Pero además podemos sumarlos, es decir, si tenemos 5 servidores pero solo uno va a tener salida a internet, podemos decir, bueno, pues los 500 o los 250 de cada servidor los paso al que sí va a tener salida a internet, de forma que no pagaría un extra por el tráfico. Como vemos con otros proveedores como Azure o como Amazon, tenemos unas cantidades muy inferiores, 1 y 5 gigas, pero van por cuenta, no van por máquina, de forma que al final ahí es donde se suele sumar bastante coste. Pasa lo mismo con el tráfico interno o el tráfico entre data centers. Con SoftLayer es gratuito y con Amazon y con Azure pagaríamos más o menos en función de la distancia a la que estuviéramos enviando los datos. Cabe señalar aquí, ahora que he mencionado lo de las distintas regiones, cuando con SoftLayer, con IBM SoftLayer, cuando provisionamos un servidor podemos decir dónde va a estar ese servidor. Es decir, no solo va a estar en Europa o va a estar en América, sino la localización exacta. Va a estar en París, va a estar en Ámsterdam, va a estar en Milán, va a estar en Londres, va a estar en Dallas, va a estar en Melbourne o en Toronto, donde sea. Y vamos a saber con total certeza, con total seguridad, que ese servidor y esos datos van a estar ahí. Esto es muy importante, por ejemplo, para el caso de cumplimiento normativo, para cuestiones de seguridad, como puede ser la LOPD. Si a mí la LOPD me dice los datos no pueden salir de España, o si están fuera de España tienen que estar dentro de la Unión Europea, yo puedo decir, pues vale, mis datos están en Ámsterdam, en este servidor que está en este data center, y puedo proporcionar la dirección física y todo de esos datos. Algo que no pasa con otros proveedores que dicen zona norte de Europa, sur de Europa, Asia, etcétera, pero no me dan total seguridad de dónde van a estar mis datos. Si nos vamos a la parte de precio, o sea, de poner algunos ejemplos de máquinas, hay que empezar señalando que nosotros, para empezar, si hablamos, por ejemplo, de memoria RAM, siempre damos las cantidades
redondas que se suelen utilizar cuando estamos provisionando máquinas, por ejemplo, en nuestras instalaciones. O sea, nosotros damos, si son 4 GB de RAM o son 16 GB de RAM, damos esa cantidad, no damos 3,5 o 14 o 15, etcétera. Damos la cantidad que nosotros tendríamos en nuestras instalaciones. A continuación, si os fijáis, hemos hecho diversas configuraciones tanto con Windows como con Linux y comparando tanto con Azure como con Amazon, pues 2, 4, 8, 16 cores con discos SSD o con discos normales y con distintas capacidades, y en todos los casos en estas configuraciones nuestras tarifas son más baratas que las de Amazon y que las de Azure. O sea, nosotros sabemos que IBM suele tener el estigma del precio, de caro, etcétera, pero hay que saber evaluar a igualdad, hay que saber comparar a igualdad de características. ¿A qué se debe esto también? No solo al tráfico, sino se debe también al soporte. El soporte con SoftLayer es gratuito 24/7, independientemente de lo que estemos contratando, una máquina o 150 o 1000 o las que sean. Si nos vamos con Azure o con Amazon, vamos a tener que pagar en función de la utilización y en función del tipo de soporte que tengamos, pues con Azure entre 30 y 1000 dólares al mes y con Amazon entre 49 y un 3% si estamos consumiendo más de $1.000.000 al mes. Entonces, estos son otros extras que van a hacer que nuestra factura vaya creciendo sin que nos demos cuenta al final. Resumen de los puntos que he estado mencionando de estos diferenciadores. Para empezar, mayor presencia en el mercado porque tenemos muchísimos más data centers y estamos presentes más en más localizaciones. Como tengo escrito aquí, por eso nos eligió SAP. Una red mundial privada integrada que conecta todos nuestros data centers y que permite tráfico gratuito entre esos data centers con un plus de seguridad. El tráfico gratuito tanto de bajada como interno y un rendimiento mayor. Luego, en cuanto a las garantías de rendimiento, etcétera, pues ya he mencionado que no hacemos sobresuscripción de recursos, que garantizamos velocidad mínima, que garantizamos tiempos de provisionamiento, etcétera. Y en cuanto a la parte del control, pues gracias a las APIs y a la posibilidad de dimensionar exactamente la máquina que necesitemos y no tener que ajustarnos a tallas ya prefabricadas, podemos tener exactamente la capacidad y el rendimiento que queramos. Si nos pasamos a los servidores físicos o bare metal, pues tenemos, no voy a volver a repetir todas las características, pero tenemos una gran cantidad de ventajas respecto a la opción de tener que usar sí o sí servidores virtuales como pasa con otros fabricantes. Y con esto hemos llegado a la conclusión de este webinar. Simplemente pongo un par de slides o de presentación de diapositivas más, que serían esta en la que se refuerza o se destaca el acuerdo con SAP, que nos eligió partner preferente para soluciones en cloud, y esta otra en la que se menciona el acuerdo preferente con VMware. IBM no solo es el cliente principal de VMware en todo el mundo, sino que es el principal integrador también. Eso hace que tengamos mayor experiencia en escenarios con VMware y por lo tanto, pues al final nuestra experiencia en cloud más nuestra experiencia en VMware hace que nos hayan seleccionado como mejor opción a la hora de llevar estos entornos. No sé si tenéis alguna pregunta, os invito a preguntar ahora o a compartir vuestras dudas por si puedo echaros una mano. Tenéis los micrófonos abiertos ahora a partir de ahora por si alguien quiere preguntar algo. No, pero él dice que se pone un trajecito de neopreno y ya está. Alguien tiene un traje de neopreno, pero bueno, no sé si alguien tiene alguna duda aparte.
en el agua, me gustaría, no, en el agua te puedes bañar, pero con el traje. Bueno, creo que alguien está hablando de las vacaciones que estamos deseando todos. Pues creo que no hay más dudas. Me preguntan por el chat sobre lo que mencionaba de la localización de los datos hace un momento. No, te has dicho que tiene un Para las brazo máquinas virtuales, voy a silenciar un momento. muy bien y el otro tiene Ah, peor. De todas formas, yo creo que como le ha dicho que se vaya a la playa, la han metido sábado y domingo también. He silenciado porque si no era un poco jaleo. Me preguntaban sobre la localización de los datos. Sí, podemos incluso dar un certificado por escrito de los datos se encuentran en tal lugar o en este otro para pues, propósitos de cumplimiento normativo de la LOPD que mencionaba antes, por ejemplo. Entonces, si nos están solicitando decir o especificar dónde se encuentran nuestros datos de carácter privado, por ejemplo, pues sí que podemos indicar están en este data center y en función de si es una máquina física o una máquina virtual, podemos incluso, si fuera una máquina física, podemos acceder incluso desde nuestro portal de usuario, podemos incluso acceder a información como el número de serie de la placa o del disco duro, etcétera, o sea, muy a nivel de detalle. Me preguntan también, sí, a ver, me preguntan si me mencionan que han oído que SoftLayer o que IBM tiene mayor complejidad a la hora que utilizarlo que otros proveedores como puede ser Amazon. Sí y no. A ver, yo no diría que somos necesariamente más complejos. Antes he dicho, cuando estaba mencionando que hay muchos proveedores, he dicho, no puedo decir que IBM sea el mejor para todo. Es muy bueno, pero no voy a decir que sea el mejor para todo. Amazon, por ejemplo, es muy sencillo de utilizar. Está muy adaptado para, sin querer faltar a nadie, pero es muy cloud para dummies. Es decir, quieres esto y lo montas, quieres esto otro y lo montas, quieres esto otro y lo montas. Muy sencillo porque no te dan más opciones. Si quieres una máquina, tienes esta. Si quieres un firewall, tienes este. Si quieres un no sé qué, tienes este. Y no tienes más opciones. Sin embargo, cuando tú quieres montar algo con SoftLayer, siempre tienes varias opciones. Eso lo convierte en un poco más complejo, pero a la vez hace que seas tú el que tiene más posibilidades de desarrollar la infraestructura que realmente necesitas. Igualmente, si, por decirlo de otra manera, dentro de SoftLayer, al tener tanta potencia, por decirlo de alguna manera, o tanta variedad o flexibilidad a la hora de elegir máquinas físicas virtuales, a la hora de tener la red completa, o sea, la red privada, pública y de gestión, etcétera. Dentro de SoftLayer podríamos construir Amazon, pero dentro de Amazon no podríamos construir SoftLayer. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si alguien tiene alguna pregunta más, agradecería si la pueden hacer por escrito o levantando la mano, porque así puedo dejar los teléfonos en mute. Bueno, pues entonces en ese caso doy por concluido el webinar de hoy. Eh, si volveré a enviar un email a todos los asistentes, la presentación estará disponible en SlideShare, en mi perfil, y que no sé si de hecho está bueno, no tengo aquí se me ha olvidado poner mi dirección, pero vamos, es fácil encontrarme en LinkedIn o en cualquier red social simplemente poniendo Manuel Daza y a través de ahí ya podéis contactarme. Tenéis también los contactos de la gente de ToYou en la información del webinar y la presentación estará disponible a través de SlideShare y cualquier duda pues o contactad a la gente de ToYou o contactadme a mí y me encantará trabajar con vosotros. Cierro ya entonces el webinar por hoy, os deseo una feliz semana y a los que estéis preparando vacaciones que tengáis suerte con las vacaciones, con los trajes de neopreno y la playa y que lo paséis muy bien. Un saludo y hasta pronto.